En esta nueva lección de teología sistemática vamos a tratar de explicar un poquito más detenido el desarrollo de los tiempos de Dios hasta llegar al tiempo final de la eternidad. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, dice lo siguiente: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres sin que ellos alcancen a entender completamente la obra de Dios, lo cual Él ha hecho desde el principio hasta el fin. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, en el verso 6 dice que Él es el principio y el fin de todas las cosas. Él es el alfa y la omega. Dios ha puesto en todos nosotros el sentido de eternidad. Sin embargo, la Biblia describe el trato que ha dado a los hombres en un periodo aproximado de 7,000 años. Este periodo de 7,000 años es el que hemos estudiado en las lecciones anteriores en las diferentes épocas de las dispensaciones de Dios. Recuerde que hablamos de la época de la inocencia, que duró un corto periodo de tiempo, que es difícil precisar de cuántos años fueron. Luego siguió la época de la conciencia, que aproximadamente por el estudio de las genealogías bíblicas podemos datarlo de un periodo de 1655 años aproximadamente. Al igual que la época del gobierno humano duró 431 años y la época de la promesa cerca de 450 años y la época de la ley un periodo de 1491 años. La época de la gracia que venimos viviendo ya se aproxima a los 2000 años, pues se empieza a contar desde la muerte del Señor Jesucristo a los 33 años hasta el año de este momento de hoy, 2019. Después de este periodo de tiempo, aproximadamente algo más de 6,000 años, empezará, ya lo hemos dicho, la época del milenio. Por otra parte, se lee muy poco en la Biblia acerca del pasado de la tierra antes de la creación y no da tampoco mucha explicación acerca de la eternidad. De la época antes del tiempo, solamente nos dice Génesis capítulo 1, verso 2, que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando uno hace un estudio comparativo desde las ciencias humanas, se puede ubicar este periodo de las épocas geológicas con este versículo en que la tierra estuvo desordenada y vacía y que se puede ubicar en millones de años, pero como se dijo antes, insertadas en la eternidad. En cuanto a la eternidad, el futuro, en la Biblia se lee que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, que será el acontecimiento de apertura a lo que será la vida eterna. En la Biblia también se habla de la vida eterna como una vida supremamente superior a toda la clase de vida que hemos llevado los seres humanos a lo largo de la historia. Es una época grandiosa donde el ser humano desplegará todas esas capacidades con las cuales Dios dotó su cerebro y que según los científicos tan solamente utilizamos un 3%. La eternidad es real. Por eso ahora debemos de entender que estamos aquí solo por un poco de tiempo, el suficiente tiempo para prepararnos para la eternidad. Se puede
ganar la vida eterna por la gracia y la perseverancia en las enseñanzas de Jesús, o podemos poner en peligro nuestra existencia eterna. La pregunta práctica que nos surge de esta enseñanza teológica de hoy es: ¿dónde pasará usted la eternidad? Dios es eterno. Dios no tiene comienzo ni fin. Asimismo, la eternidad no tiene ni comienzo ni fin. La eternidad es donde descansaremos de las obras humanas. La Biblia dice que es necesario que aún entremos al reposo de Dios. La eternidad no es inactividad, es que las obras que haremos no nos fatigarán, no nos cansarán, porque ya no necesitaremos de las cosas materiales para subsistir. Aún no necesitaremos ni siquiera el descanso nocturno para recuperarnos. En la eternidad es donde descansaremos de las obras para comenzar obras divinas y mayores a todas las que el ser humano ha construido en esta época. El profeta Daniel nos dice en el capítulo 12 que aproximándose el fin de la historia, la ciencia de los hombres se aumentará. Y hoy nos sorprendemos con los sorprendentes hallazgos en toda la ciencia, con la capacidad humana de construir grandes aparatos tecnológicos y la capacidad humana de desenredar todos los misterios de la vida, de tal manera que estamos en capacidad de llegar a sostener la vida humana indefinidamente. Sin embargo, dice la Biblia que cuando el ser humano alcance esa capacidad será para su desdicha y desgracia, porque dice Apocalipsis que buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Porque todo lo que el ser humano produce en su sabiduría, alejado de Dios, es imperfecto. Pero lo que Dios produce es perfecto, como leíamos en Eclesiastés. Todas las cosas las hizo hermosas y perfectas en su tiempo. La eternidad, la existencia eterna del hombre que viene del poder de Dios. Es una vida para disfrute. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, mas cuando venga lo perfecto, conoceremos todas las cosas. La eternidad es sublime. Es donde nosotros podremos manifestar y ver cosas que oído no oyó, ni ojo vio. Cosa que no ha subido en la imaginación del hombre y que Dios tiene preparado para los que le aman. Otra pregunta lógica sería: ¿vale la pena cambiar las maravillosas experiencias, obras y gozo que nos espera eternamente por 70 u 80 años vanos de vida en la tierra, llena de tristezas y de dolor?